Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Si por aquí llueve, por Europa no escampa. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues resulta que si aquí en nuestro contexto hispanoparlante americano el problema de la apologética es bastante complejo en virtud de tantas iglesias protestantes que atacan al católico y a pie que a veces no está bien preparado, pues ese conflicto y esas riñas pues hacen que la situación sea muy caldeada, muy compleja para que salga a flote la sana doctrina. Eso en nuestro contexto hispanoparlante aquí en América. Pero en Europa, ¿qué es lo que está pasando? El problema de la apologética no es tanto con las iglesias protestantes. Y qué curioso, porque allá se inició el protestantismo, pero ha perdido mucha fuerza las iglesias protestantes, el luteranismo, calvinismo, los anglicanos. Entonces, están metiéndose más ahora las iglesias pentecostales. Pero de todas maneras, el problema ya no es con el protestante. El problema que hay en Europa ahora es con los ateos. ¿Y cuál es el problema? Que ese ambiente, esa atmósfera atea se metió en el catolicismo. Y toda esa realidad y ese ambiente enrarecido, pues ha venido tocando y empantanando algunas realidades de nuestro contexto americano. Por ejemplo, existe un grupo de mujeres que se llama Mujeres con Derecho a Decidir. Es un grupo que se dice católico, pero este grupo de mujeres favorecen el aborto en algunas circunstancias. Es decir, que el derecho a la vida, que es un derecho absoluto, está siendo desvirtuado por estas mujeres disque católicas, entre grandes comillas, ¿no? Por el derecho a decir ¿qué? A matar. Por favor. Ese tipo de cosas están haciendo mella en nuestro contexto americano, pero todo eso viene de allá, de Europa, y está en las mismas entrañas del catolicismo. Allá en Europa existen movimientos donde se está trabajando para que las mujeres puedan ser ordenadas, aludiendo ¿a qué? A el derecho a que la mujer sea ordenada. Y entonces uno dice, un momento, es que ni siquiera el varón tiene derecho a ser ordenado, porque la ordenación no es ningún derecho, no es ningún privilegio, no, es un don y es un misterio que ha querido nuestro Señor Jesucristo dar, y eso proviene de nuestro Señor Jesucristo, que escogió varones, y si los escogió fue por alguna razón, pero aparece toda esa ideología atea, ¿no? Que eso, y feminista, ¿no? Que es que Jesucristo está dentro de un contexto machista, y entonces esa realidad machista hizo que escogiera solamente hombres, pero hoy estamos en un mundo totalmente distinto, abierto, donde la mujer tiene derecho a salir de la esclavitud, dejar sus delantales y quitarse los rulos para empezar a tener el sitio adecuado en todo el contextos humanos y sociales del mundo. ¡Vivan las mujeres! Eso es una ridiculez. La mujer tiene valía, derechos y es sumamente importante. Pero una cosa es la realidad del feminismo bien entendido, ¿no? Donde se le reconocen los derechos a la mujer, donde se puede reivindicar los derechos de la mujer y que la mujer junto con el varón pueden hacer historia, a ese feminismo recalcitrante, ¿no? Traído por allá del siglo XIX, que ya huele a feo. Entonces, todas estas mujeres, ¿qué es lo que están diciendo? No, eso viene de un soporte, el feminismo está en todo un soporte ateo. Entonces, toda la realidad atea, que las mujeres puedan ser ordenadas, que los sacerdotes se puedan casar, que puedan tener hijos, que se puedan utilizar los métodos anticonceptivos, que se casen las parejas del mismo sexo, ¿no? La ideología de género, todo eso es una realidad atea. ¿Y por qué es una realidad atea? Porque la realidad moral que enseñó nuestro Señor Jesucristo dentro de una realidad antropológica, ¿no? Pues desdice todo ese tipo de basura que se está metiendo en nuestros contextos católicos. Y todo con una palabrita que si no se detiene esa palabrita, mire, eso está inoculando de veneno las conciencias y los corazones. La palabrita es derecho. Derecho. El derecho a decidir. Es que tenemos derecho a decidir. Es que las mujeres tienen derecho a ser ordenadas. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿no? Es que los homosexuales tienen derecho también a tener vida matrimonial. ¿Por qué no? Pobrecitos, ¿por qué no? El derecho. ¿Cuál derecho a qué? ¿Y cómo? Hermano católico, la apologética para el católico es muy compleja. Y esos aires enrarecidos van a venir aquí a América y ya se están oliendo. La ideología de género está aquí en un galopar impresionante. Y así como saltó el protestantismo de Europa acá a nuestros contextos americanos, y hoy, ¿quién detiene esa pelota de nieve? Nadie. Y crecen esos protestantes y crecen y se multiplican como conejos. ¿Quién detiene eso? Esa maldad vino de allá. Y esas ideologías y esos planteamientos doctrinales y esas cosas vino de allá y empantanó acá. Y ahora la realidad del ateísmo. El ateísmo está dentro de la Iglesia Católica con planteamientos, con ideologías, con posturas filosóficas, con posturas doctrinales que no tienen nada que ver con la realidad moral y la enseñanza moral que Cristo enseñó. Entonces la apologética tiene que tocar esos ambientes ateos. Ahora bien, ¿por qué tenemos que enfrentarnos a estas realidades? Porque Cristo Jesús, la verdad de Cristo Jesús, ¿qué? ¿Por qué somos cristianos nosotros? ¿En qué vamos a quedar nosotros los cristianos si no defendemos la iglesia, si no defendemos su enseñanza? Va a llegar el momento en que esto que yo estoy diciendo aquí no lo pueda decir, porque me van a silenciar, me van a callar, porque ya esto puede ser una postura de división y de odio, porque eso es lo que están diciendo ahora. Uno ya no puede defender una postura cristiana porque está fomentando el odio. Pero ellos sí pueden venir con toda la realidad atea, ¿no? Y con unas ideologías y unas cosas prácticamente inmorales y prácticamente inhumanas, ¿no? Pero ellos sí no están violentando nada. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y se cumple la profecía, ¿no? ¿Cuál profecía? Que llegará el momento en que donde lo malo va a ser bueno y lo bueno va a ser malo. Entonces, este trabajo de apologética está viendo usted, querido católico, que es más que citar y exponer textos bíblicos. La apologética es la defensa de la fe, la defensa de la enseñanza que Cristo dejó, la defensa de una moral cristiana, la defensa de las instituciones como la familia, como el matrimonio, como la iglesia, la defensa de una realidad antropológica, la realidad del ser humano, defender todas esas realidades y esos contextos, ¿no? Y esos conceptos. Entonces hay que hacerlo, porque prácticamente nos están liquidando. Y resulta que al quitar la parte de la verdad para meter una serie de mentiras, entonces hay que quitar a Cristo Jesús. ¿Y por qué hay que quitar a Cristo Jesús? ¿Por qué hay que tapar a Cristo Jesús? ¿Por qué hay que envolverlo entre tantas religiones? Porque todas las religiones son iguales. Porque Cristo Jesús es la verdad. Y al usted entonces empantanar a Cristo Jesús y ponerle un montón de ropa, sábanas y cosas, ahí lo tapa y lo mete allá en la última bodega de la última sacristía de la parroquia más lejana de un pueblo, ¿no? Al taparse de la verdad, que es Cristo Jesús, ¿qué verdad queda? Ninguna, queda la mentira. Y la mentira, ¿quién es el gestor de la mentira? Ya sabe. Eso es lo que nosotros tenemos que defender, porque el demonio, ¿no?, es mentiroso y asesino desde siempre. Y por eso tenemos que enfrentar esta lucha. Y por eso San Pablo nos dice a nosotros que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales de este mundo tan complejo. Y todas esas ideologías son de orden espiritual.
Y todos los planteamientos de derechos, ¿no? Falsos derechos, es una realidad de orden espiritual. Y todas esas cuestiones del feminismo, de la ideología de género, del grupo LGTB, de lobbies gays, y todo eso ¿qué es? De mujeres derecho a decidir, todo eso son realidades de orden espiritual, que se van gestando en las conciencias, que se van gestando en los ambientes, que se van gestando en todas partes, que impregnan todas las realidades y que impregnaron la Iglesia Católica, y eso nos está tocando y tenemos que hacer algo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.